Relato de Felipe Peralta de Cruz. Hola a todos. Anteriormente ya había compartido una experiencia, y aquí va otra. Hace años, mientras estaba en la región de Oaxaca, tuve la fortuna de entablar varias amistades, dada la cantidad de personas que conocía como chofer de carga pesada. Pero, curiosamente, lo que les relataré me ocurrió conduciendo un vehículo más ligero. En esa ocasión, transportaba fruta y verdura hacia una bodega en la central de abastos de ese lugar. La persona encargada de recibir mi carga tímidamente se me acercó y dijo: «Oiga, Melik, quisiera pedirle un favor». Le respondí: «Si puedo, con todo gusto». Me pidió ayudarle con el reparto a domicilio porque sus choferes no llegaron e incluso ofreció pagarme el día al precio que yo estableciera. Acepté, pues con eso terminaría mi semana para descansar al día siguiente. Transcurrió el día y me la pasé bien haciendo los repartos, de un lado a otro. Casi al final del día, cuando comenzaba a caer la noche, el encargado me pidió hacer la última entrega, llevando a su hijo y 2 empleados más. Eso fue bueno, pues yo no conocía ese rumbo. Durante el camino, íbamos platicando sobre la labor de conducir en carretera. Uno de ellos expresó que le gustaría aprender a manejar. Así pasó el tiempo, hasta que entramos a una zona de terracería previa al domicilio. Cuando finalmente nos encontrábamos en el lugar, tuvimos que esperar un rato. Se prolongó más de la cuenta, pero le restamos importancia, aunque el lugar estaba muy lejos de la carretera más cercana. 2 empleadas del sitio nos pidieron que de favor las acercáramos a la carretera, lo que aceptamos. Nos dispusimos a emprender el viaje de regreso, que comenzó con normalidad, pero a mitad del camino de terracería, la camioneta empezó a fallar, para después apagarse repentinamente, completamente muerta, y a pesar de los múltiples intentos, no encendió. Sin habernos percatado del tiempo, nos sorprendió la medianoche. Empezamos a escuchar que golpeaban la camioneta. Además sentíamos los golpes. Una de las jóvenes se desmayó del susto. La intensidad de los golpes llegó a tal grado que empezaron a agitar el vehículo, de un lado a otro. La otra chica comenzó a rezar, y vi que los otros jóvenes también lo hacían. Yo me bajé a revisar, pero para mi mayor asombro, no vi nada. Súbitamente entró aire tan frío a la camioneta que empañó los cristales. Para aumentar mi desconcierto, veía perplejo cómo se marcaban unas manos pequeñas y otras grandes. En ese momento, regresé al interior de la camioneta. Uno de los jóvenes comentó entonces: «Nos están viendo, no hagan ruido». Tras mencionar esto, escuchamos risas y aplausos. Yo seguía en un estado de incredulidad ante la impensable situación. La chica que se había desmayado entonces reaccionó y contó que ese lugar tenía un ambiente muy pesado por la noche. Cosas como esta le ocurrían a todo el que pasaba por ahí a esas horas. Traté de que se tranquilizaran, pues habían pasado varias horas y pronto saldría el sol. Milagrosamente, la camioneta encendió y pudimos seguir nuestro camino. Esta experiencia no deja de sorprenderme cada vez que vuelvo a recordarla. Aún me pregunto por qué, si una de las jóvenes sabía que eso pasaba, no me lo hizo saber. ¿Acaso deseaba que lo viviéramos? Historia de Fernanda Bata. Tanto mi papá como mis tíos son traileros. Uno de ellos me contó que un amigo le relató una extraña experiencia, sucedida a uno de sus amigos, que por la forma en que se lo relató, no la ponía en duda. Una chica le pidió ride, a lo que accedió, y todo transcurrió normalmente. Cuando la joven bajó del tráiler, le dejó un rosario y le dijo que como muestra de agradecimiento, pasara a una determinada cachimba. Le llaman así a las fondas sobre la carretera. Le dio su nombre y le indicó que dijera que iba de su parte, para que le sirvieran comida sin costo alguno. El trailero así lo hizo, pero cuando dijo el nombre de la joven, con tono serio e incrédulo, quien lo atendía le aseguró que esa joven había fallecido hace algún tiempo. Experiencia compartida de manera anónima. El 470.
Trabajo como operador en una línea de autobuses muy conocida en México, por lo que omitiré el nombre tanto de la empresa como de mis compañeros para no generar conflicto alguno. Pero esto que les narro realmente nos sucedió a un compañero y a mí. Hace algunos años, tenía a cargo una unidad que mantuve por un buen tiempo, pero presentó una falla y tuvo que ser llevada al taller. Me indicaron que tendría que descansar 2 semanas, tiempo aproximado de la reparación, pero que no me preocupara, ya que regresaría a laborar tan pronto estuviera lista mi unidad. Debo admitir que desde los primeros días me desesperé por no poder trabajar, ya que me gusta viajar, recorrer las carreteras y autopistas. Después de una semana, me llamaron para notificarme que mi unidad tuvo que ser llevada a una agencia de la marca, debido a que el problema era más serio de lo que pensaban. Por ello, me asignaron otra unidad, más antigua que la mía, pero recién salida del taller. Los asientos eran nuevos y estaba recién pintada. Se me asignó una ruta de 1200 kilómetros y tendría que recorrer el camino con otro compañero. Tras indicarme los pormenores del trayecto y horarios, me tocó el primer viaje. Abordaron los pasajeros y salimos alrededor de las 10 de la noche. Salí de la terminal y todo transcurría normalmente. Mi compañero dormía mientras yo conducía el primer turno. Pasados algunos minutos, un pasajero se acercó a decirme que hacía mucho calor. Revisé el termómetro y efectivamente estábamos a 38 grados. No estaba regulada correctamente la temperatura. Pensé en que había sido un error mío, de novato, pero estaba seguro que no fui yo quien puso esa temperatura. Sin embargo, creí que podría ser una falla eléctrica, pues el camión apenas había salido del taller. Agradecí al pasajero por avisarme y acomodé correctamente la climatización para continuar tranquilamente con mi ruta. Paramos en una estación. Salí de la unidad a estirar mis piernas, mientras que algunos pasajeros bajaron a comprar algo, otros al baño o a fumar un poco. Al subir de nuevo, comencé a reproducir una de las películas que tenía disponibles. Abordaron los pasajeros y salimos de la estación. Tras alrededor de una hora, me percaté por el retrovisor de una sombra, parada en el pasillo. Inmediatamente encendí la luz, pensando que algún pasajero necesitaba algo, pero al iluminar, esa sombra simplemente ya no estaba. Quise atribuirlo a mi imaginación y al cansancio de las horas de manejo, y decidí despertar a mi compañero para pedirle que cubriera mi turno. Él aceptó y me dispuse a buscar un lugar para estacionar la unidad. La empresa nos tiene prohibido pararnos a los costados de la carretera. Debe ser en una gasolinera o terminal, pero no tuve más remedio que buscar un sitio adecuado a la orilla. Al llegar conmigo, mi compañero me dijo: «No pude dormir mucho, se siente algo raro ahí abajo». No quise sugestionarme y bajé al camarote. Me obligué a dormir, mientras mi compañero conducía. Yo sabía que hacíamos algo indebido, pues tenemos turnos estrictos, pero mi intención era que los pasajeros viajaran lo más seguro posible y no arriesgarlos operando la unidad con cansancio. Pude dormir solo entre 2 y 3 horas. Me fue difícil conciliar el sueño. Recibí una llamada de mi compañero para que subiera a cubrirlo. Me preparé para el cambio de turno y conduje ya con luz de día. La unidad estaba funcionando correctamente y ya casi llegábamos a nuestro destino. Le avisé a mi compañero para que despertara. Cuando al fin llegamos, llevaron el autobús a revisión y nosotros nos fuimos para descansar. Posteriormente, nos llamaron para notificarnos que saldríamos de regreso en 16 horas. Aprovechamos el tiempo para dormir, luego salimos a comer y llegamos a la terminal 1 hora antes de recibir la unidad y llevarla al sitio donde abordarían los pasajeros. Otro compañero se me acercó y dijo: «Qué bien quedó el 470, ni se reconoce». Su comentario me despertó curiosidad, por lo que le pregunté si conocía el autobús. Respondió que sí, un amigo suyo lo manejó muchos años, hasta su muerte. Precisamente en ese autobús fue donde perdió la vida en un accidente, junto con algunos pasajeros. Mi compañero de viaje, al oír esto, de manera seria me dijo que no hiciera caso, que el otro colega solo estaba jugando. Salimos de la terminal alrededor de las 5 de la tarde. Todo iba de maravilla.
Conduje unas cuantas horas. Cuando anocheció, comenzó a sentirse un ambiente frío y nuevamente sentí algo extraño. Miré fijamente el retrovisor y otra vez vi a esa sombra. Me asusté, pues en esta ocasión no pude atribuirlo al cansancio. Traté de relajarme, manejé unos cuantos kilómetros más, pero seguí observando a esa sombra en el retrovisor. A pesar de estar prohibido, bajé la velocidad para tomar mi teléfono, aprovechando que el tramo era recto, y reproduje música para no entrar en pánico, esperando el cambio de turno. A la 1 de la mañana, avisé a mi compañero del cambio. Él se preparó y yo bajé al camarote, pero de nuevo no pude dormir. No podía sacarme de la cabeza lo que el otro compañero nos dijo antes de salir de la terminal, por lo que busqué en mi teléfono información sobre el autobús. Encontré en Google que hace 11 meses, esa unidad impactó de frente con un tráiler que estaba mal estacionado, sin luces, accidente que cobró la vida de 5 personas, entre ellas el operador. En ese momento, sentí algo que no sé cómo explicar. Me estaba siendo imposible conciliar el sueño, pero tenía la sensación de que todo mi cuerpo se paralizaba. Traté de relajarme y dormir al menos un poco. Minutos después, mi compañero me llamó pidiéndome que subiera con él para hacerle plática. Llegamos a una caseta y se estacionó. Fui con él para conversar de cosas triviales, pero lo noté muy nervioso. Le comenté que no pude dormir. Él dijo que estaba cansado y le propuse cubrir su turno, lo que rechazó amablemente. No pasó mucho tiempo y comenzó a vislumbrarse la luz del sol. Me dispuse a reproducir una película. Al fin llegamos a nuestro destino y la gente comenzó a bajar, agradeciendo. Tras irse la mayoría de los pasajeros, nos dimos cuenta que una persona no mayor de 60 años seguía en su asiento. Le hablamos, pero no nos respondió. Mi amigo colocó su mano para revisarle el pulso y dijo alarmado: «No tiene signos vitales». Llamamos al guardia, quien a su vez contactó rápidamente a la policía. Se llevaron la unidad para asegurarla y nosotros atestiguamos los hechos. No supe más de ese autobús. Una semana después de lo ocurrido, me entregaron mi unidad, pero no dejo de pensar que ese pasajero pudo haber visto lo mismo que yo, y esa impresión pudo haber sido la responsable de su fallecimiento. Agradezco a todos su atención, y sé que ahora comprenden el por qué tengo que mantener anónimos los nombres y lugares reales. Experiencia de Berardo Rodríguez. Esto realmente me sucedió hace algún tiempo. Conducía mi tráiler de madrugada, pasaba de las 3, creo que eran casi las 4, y todo transcurría normalmente. Comenzó un tramo con curva, pero todo cambió. La oscuridad se tornó aún más intensa, y a pesar de que cambiaba las luces altas, no podía ver más que las líneas del camino que tenía enfrente. El ambiente se empezó a sentir muy frío, a pesar de que era época de calor. Era una sensación distinta. Ese frío helaba hasta los huesos. Sentí mucho miedo porque la música del estéreo se apagó. La banda civil de mi radio se cortó. Solo se escuchaba estática y por el rabillo del ojo pude observar que en el asiento del copiloto iba alguien sentado. Pero no quise voltear y por desesperación pisé más el acelerador. Al hacer eso, provocó que casi me fuera hacia un barranco, pero pude controlarme y bajar la velocidad. Al salir de ese tramo, todo volvió a la normalidad. La música comenzó a sonar nuevamente y la banda civil del radio se reanudó. La temperatura también se normalizó. Esta es mi historia, que aún no me puedo explicar. Experiencia compartida de manera anónima. Hace poco más de 8 años, viajaba con mi entonces esposo, quien es trailero. Transitábamos por una carretera en Sonora, en medio de la sierra, que dirige a Puerto Cananea. Cruzábamos por el tramo cercano a Cuitaca, cuando escuché un llanto, muy lastimero. No hice ningún comentario la primera vez, pero momentos después volvió a oírse. Extrañada, volteé hacia mi entonces esposo, quien solo atinó a decir: «¿Tú también lo escuchaste?
Sube el vidrio de la ventanilla y cuando pasemos por el río no voltees. Asentí y aceleré un poco más. Era de madrugada, casi las 3. Escuchamos ese llanto una vez más. Por fortuna, no pasó mucho tiempo y pudimos alejarnos de ese sitio. Sentí mucho miedo. Era un quejido que helaba la sangre y nunca había escuchado algo similar. Relato de Patricia Martínez. Una tía mía acostumbraba poner en un altar las cosas que le gustaban en vida a sus parientes. Ella colocaba una fotografía de cada familiar fallecido y separaba para cada uno los alimentos que preferían, y de acuerdo a sus creencias, encontrar a cada cual lo que le correspondía. Mi papá, que en paz descanse, fue compadre del esposo de esa tía. Mi tío era trailero y nos gustaba ir a verlo cada vez que llegaba de un viaje, pues siempre tenía una anécdota de terror por contar. En una ocasión, le pregunté, ¿a usted por qué le dio diabetes? Respondió que no le creeríamos, pero igualmente nos contaría. Un día, al llegar de un viaje, entró a su casita. Se encontró con el altar de ofrenda que mi tía acostumbraba colocar. Se acercó y jugando dijo, «Permiso, compadre, le agarro una naranja». Él sabía que era de mi papá, pues estaba debajo de su foto, así que tomó la naranja y en ese momento sintió un manotazo. Dijo que él y mi papá jugaban de esa manera y mi papá pegaba con mucha fuerza, lo que le dio certeza de que fue él quien se lo había propinado. Atribuía esa enorme impresión al detonante de su enfermedad. Experiencia de MRV. Quiero compartirles esto que sucedió en mi pueblo. El 2 de febrero se realiza una fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria. Un visitante foráneo y su esposa se dispusieron a regresar a su lugar de origen. Por la salida del lugar caminaba una señora con 2 niños pequeños. El señor, al verlos, pensó en llevarlos, pues pasaría por otros 2 pueblos y seguramente les ahorraría camino. Bajó de su camión. Era uno de esos que sirven para transportar tabique, y le ofreció a la señora y sus pequeños llevarlos. Aceptaron y los ayudó a subir, pero olvidó preguntarles dónde bajarían. Trató de conducir despacio, pues en la plancha de carga no tenían dónde pudieran sujetarse. Los escuchaba platicar, pero al pasar por el primer pueblo no le pidieron bajar. Pasó por 2 cementerios y siguió su camino. Dejó de escucharlos. Se percató cuando casi llegaban al segundo pueblo, pero pensó que se quedaron dormidos, pues ya eran alrededor de las 11 de la noche. Como seguía sin escucharlos, decidió detenerse para revisar, y con enorme sorpresa se dio cuenta de que ya no estaban. El camión era alto y en ningún momento se detuvo, lo que hacía difícil que se bajaran, y de haberlo hecho de esa forma, los hubiese escuchado. Algo que al reflexionarlo, lo asustó de sobremanera. Experiencia de Isabel García. Lo siguiente me ocurrió durante un viaje familiar. Llegó el chofer que nos llevaría a la playa y con él 2 niños quienes le estaban ayudando a acomodar las maletas de todos los pasajeros. Ya en el camión, pude ver a ambos niños, pero me extrañó que no hablaran entre ellos. En un tramo de la carretera, el operador bajó al camarote a los 2 niños para que descansaran, pues era de madrugada. Cuando al fin llegamos a la playa, entre la conversación se me ocurrió preguntarle al chofer por el otro niño que venía con él, pues desde que llegamos ya no lo había visto. Desconcertado, me aseguró que solo tiene un hijo, quien lo acompañaba. Me sorprendió mucho su respuesta y solo atiné a describir al otro niño que estaba con ellos desde que llegó el camión. Se rió un poco, pero al borde de las lágrimas, sacó una foto de su cartera y me preguntó que si era él. Lo reconocí y le confirmé que ese era el niño. Dijo entonces que era su hermano fallecido. Aunque falleció con mayor edad, él siempre lo había recordado así de pequeño y no fui la primera persona que le aseguró haber visto a 2 niños con él. Experiencia de Jesús Estrada. Soy originario de Culiacán, Sinaloa. A finales del 2007,
Trabajaba en una empresa de reparto de personal. Comenzaba a las 8 de la noche y salía entre las 6 y 7 de la mañana. En una ocasión, llevé a un empleado de un conocido casino, alrededor de la mañana. Su casa estaba ubicada en un fraccionamiento llamado Los Ángeles. Para llegar ahí, debe pasarse por un tramo que es de cultivo. El trayecto transcurrió con normalidad, pero regresaría solo. En cierto punto de la carretera, vi a un perro de color café claro, que llamó mi atención, pues estaba sentado en la orilla. Mientras me iba acercando, fue tomando forma de niño. Por la impresión, en lugar de detenerme, aceleré, y para mi mayor susto, podía ver de reojo que ya estaba en el asiento del copiloto. Sin decir nada, solo venía sentado. No me atreví a voltear y verlo de frente, y por fortuna, al cabo de un rato, desapareció. Sin duda, es una experiencia que hasta la fecha puedo recordar como si recién me hubiera pasado. ¿Pasas horas frente al volante o has visto algo en la carretera mientras conduces? Cuéntanos, puedes compartirnos tu experiencia a contacto@relatosobrenaturales.com. También está disponible relatos.sobrenaturales@outlook.com. Encuentra también el enlace directo a Facebook si deseas compartirlo por ese medio. Nos encantaría compartir tu relato sobrenatural.